Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 155 del Club de los Malos Golfistas. Yo soy Sergio González y como siempre me acompaña Alex Rubio. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, Sergio, acabando ya la temporada del circuito que estamos jugando este año, esperando la final, queda un torneo o dos y ya la gran final ahora. Y luego, pues nada, a preparar la temporada que viene, ¿no? Ya podríamos decir que ya medio pretemporada, casi, casi. Ostras, acabemos esta primero, ¿no? De hecho, tenemos un torneo importante este fin de semana, torneo por equipos de la Galaxy Golf League Ujú. en Lleida, en la que nos jugamos mucho porque vamos líderes, pero nos han recortado unos cuantos puntos en los últimos torneos y de hecho si lo hacemos bien y los equipos que nos están persiguiendo pinchan, incluso podríamos ganar el título. Así que un aliciente para jugar bien este fin de semana en un campo que solo hemos jugado una vez, y además lo jugamos de rojas cuando hacíamos el circuito de quinta categoría. Así que os iremos informando por redes a ver cómo va. Yo es un campo que conozco gente que me ha dicho que le gusta el campo, a mí no me acaba. Lo siento, ¿eh? Si hay alguien socio de allí que me esté escuchando, a mí es un campo que le tengo un poco de manía, pero bueno, le voy a dar una oportunidad este fin de semana, independientemente de si juego bien o juego mal, le voy a dar una oportunidad a nivel diseño, a nivel estrategia, a ver qué tal. Sí, también hay que decir que nos trataron muy bien, ¿eh? Alex está hablando a nivel de diseño, pero el trato fue exquisito Sí, cuando sí, sí. fuimos y seguro que nos van a recibir con los brazos abiertos. Y nada, con ganas de ver cómo está el campo. Vienes de jugar la semana pasada en La Roca, un campo que Ujú. está ahora mismo en unas condiciones estupendas. Y precisamente hoy queríamos hablar un poquito de eso, ¿no? De las condiciones del campo y de cómo nos puede afectar por el hecho de cambiar de estación, ¿no? Venimos de clima seco, al menos nosotros en la zona donde jugamos. En verano los campos están más secos, están más duros. Y ahora pues entramos en otoño y ya de cara al invierno, pues evidentemente las condiciones cambian y por consiguiente pues también cambia el estilo de golf que tenemos que jugar y cambia pues una serie de factores que tenemos que tener en cuenta porque son inevitables, no podemos controlarlas y a veces pues nos puede provocar incluso frustración, ¿no? Ahora hablaremos de eso. Así que bueno, hoy queríamos dedicarle el programa a este tema, más que nada por ordenar un poco la mente y saber lo que nos va a venir a partir de ahora, ¿no? Cuando ya empiece a llover más, cuando los campos estén más pesados y demás. Al final es parte de la estrategia. Por ejemplo, yo el otro día jugando, yo veía que aunque había llovido estos últimos días, yo veía que la bola te botaba en green y no te volabas el green, si botabas al inicio, pero rodaba bastante y veía que bolas que botaban antes de green, aunque el campo estaba un poco mojado, llegaban a green, ¿no? Y vi, por ejemplo, un compañero de partida que todo el rato botaba centro de green, con lo cual acababa en antegreen por detrás o incluso algunas veces se volaba en el green, ¿no? Y al final, esto que vamos a comentar hoy, que a lo mejor es muy obvio, pues a lo mejor hay que meterlo dentro de la perrutina también con las diferentes estaciones del año para tenerlo en cuenta a nivel de la estrategia que hay que seguir al pegar un golpe, ¿no? Totalmente, porque hay, claro, evidentemente, diferencias técnicas entre si juegas en una superficie seca, como puede ser en verano, o una superficie húmeda. Si juegas en un clima seco y la bola está en calle, como ya sabéis, pues evidentemente hay mucha más rodadura de bola, con lo cual haces mucha más distancia total, y eso es un tema que tenemos que tener en cuenta. Y no frustrarnos por el hecho de que hagamos menos distancia cuando el campo esté más pesado, ¿no? Y luego además, como cosa desfavorable, cuando está la calle muy seca, pues puede haber rebotes impredecibles por el hecho de que el terreno esté duro, que en ocasiones pues nos pueden perjudicar. Eso también lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y luego a la hora de pegar un golpe, pues cuando está la calle más seca, pues son golpes más limpios, menos resistencia del palo en el contacto con el suelo, mientras que cuando está húmedo, pues la bola se clava, tiene menos rodadura, hay mayor riesgo de golpes pesados, ¿no? De pegarle atrás y que la bola prácticamente no avance. En este caso, aún es mucho más importante el tema del bola-suelo, que hemos hablado siempre por el tema de comprimir la bola. Aquí hay que asegurarse de impactar primero la bola porque nos penaliza mucho más que si el campo está seco, que es un poco lo que nos pasa cuando entrenamos sobre esterilla, que a veces le pegamos atrás y la bola sigue saliendo, luego llegas al campo y ese mismo golpe pues no avanza tanto. Cuando está la calle seca
te penaliza algo menos, pero cuando está el césped más pesado, pues evidentemente la bola se te queda a muy poca distancia. Para evitar problemas, pues hay que hacer un pequeño ajuste en el swing, ¿no? Intentar que el ángulo sea más descendente. Digamos que aplicar menos la fuerza bruta para evitar que el palo tienda a quedarse clavado o hundirse. En seco puedes como barrer más la bola, pero en mojado el campo te castiga en este sentido, ¿no? El swing más corto, por ejemplo, puede ser una buena idea, más controlado, más sólido. Si veis que estáis pegando bola atrás, pues haced 3/4 de swing hasta que volváis a coger un poco otra vez la sensación esa del impacto bola-suelo, ¿no? O bola más a la derecha, al final lo que estás provocando con eso también es lo que comentabas, ¿no? Ángulo más descendente, evitas que el palo pase por esa zona más húmeda e impacte más directamente a la bola, ¿no? Al final son pequeños consejos que es muy fácil decirlo, luego cuando estás en el campo lo que quieres es que la bola salga, ¿sabes? Sí, y que luego muchas veces estás pensando en otras cosas y no te das cuenta en esto, ¿no? A no ser que lo hayas trabajado mucho, puede ser que caigas en el mismo error, de ponerte la bola en el stance en una posición en la que no te favorezca eso de que el swing sea más vertical y te provoque eso, ¿no? Pues bolas más pesadas. Bueno, por eso lo que queremos también es mentalmente repasar todo esto para tenerlo fresco, ya que venimos de una época más seca, sobre todo los que jugamos en la zona, por ejemplo, del Mediterráneo y demás, pues volver a repasar y retomar estos condicionantes para hacer el mejor swing posible. Sí, luego, si nos vamos a RAF, por ejemplo, claro, también hay diferencias entre un clima seco y un clima húmedo, ¿no? O una hierba que esté alta, una hierba que esté baja y que a la vez esté muy seca o esté muy mojada, ¿no? Normalmente en seco, pues la hierba está más suelta. Entonces, bueno, pues el palo, digamos que le cuesta pasar menos a través de ella, es más fácil recuperar, ¿no? Pero cuando el RAF está denso, está húmedo, claro, al final el palo, cuando empieza a llegar a la hierba, encuentra diferente hierba hasta que llega a la bola, ¿no? Con lo cual, al final, el agua no deja de ser otro impedimento con el que a una misma velocidad de palo te cuesta más llegar a la bola, bueno, hay más miedo de frenarla también. Entonces, hay que practicar mucho o también tener la sensación de cuando haces el swing de prácticas con el wedge a través de la hierba, sobre todo para golpes a green, ¿no? Pues ver cómo se comporta el palo, si cuesta mucho que pase, sobre todo notar las sensaciones para que el palo pase y no tener miedo. Normalmente, en situaciones de húmedo es mejor hacer más swing y no pensar en frenar el golpe, porque al final la hierba ya te lo va a frenar ligeramente, ¿no? Entonces, bueno, siempre se puede coger el palo con un poco más de loft, porque al final, si te produce el miedo por hacer un poco más de swing para que el palo pase, pues coge el palo con más loft, entonces tú ya sabes que en tu cabeza está la orden de, bueno, como he cogido un palo con más loft, tengo que hacer más swing para que la bola llegue, ¿no? Porque al final con más loft la bola va a hacer más altura y va a hacer menos metros, ¿no? Bueno, al final son pequeñas recomendaciones en función de cómo esté el RAF. Claro, aquí ya no solo es seco húmedo, también en función de lo alto que esté. Cuanto más alto y más húmedo, pues más se va a frenar el palo, ¿no? Sí, sí, eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego para greens, tú lo has avanzado un poquito al principio, cuando está el green seco. Todos sabemos que la bola coge más velocidad. Al coger más velocidad, y esto hay mucha gente que teme los greens excesivamente rápidos porque tienes mucho menos margen de error a la hora de parar la bola. Mientras que cuando está más húmedo, está más lento, la bola rueda menos, pero las líneas se mantienen mejor. En principio, esa es la teoría, ¿no? Luego hay gente que tiene más tacto en greens rápidos y hay gente que prefiere greens más lentos, más húmedos. Yo personalmente prefiero greens más secos, pero aquí hay que adaptarse. Hay que pegarle un poquito más. Y luego, aparte de esos ajustes técnicos, también hay una serie de ajustes mentales y ajustes de estrategia que hay que tener en cuenta. Porque jugar en mojado no solo es un mayor reto físico, que lo es, porque al final cuesta más avanzar, te cansas más a la hora de caminar, pero también es un reto psicológico. Los amateurs con menos nivel tendemos a frustrarnos más jugando en superficie más húmeda, por eso que hemos comentado, ¿no? De que avanzas menos, te cuesta más llegar al objetivo, con lo cual hay que jugar con más paciencia si cabe y tratar de no volverte loco, intentar hacer golpes excesivamente arriesgados que te saquen de posición, porque si encima se te hace el campo más largo porque la bola avanza menos, si no vas por la línea, pues es un doble factor que te puede frustrar, ¿no? Y que siempre tener en mente que, aunque parezca una obviedad,
la lluvia o las condiciones de campo pesado y húmedo nos afecta a todos, no solo a nosotros, con lo cual no partimos con desventajas si mentalmente aceptamos eso como parte del juego, como decía Alex antes, y ajustamos mentalmente la estrategia a lo que nos estamos encontrando en el campo. Ujú. Totalmente, ¿no? Entonces, claro, para que no se nos haga el campo tan largo, lo primero que comentabas, aceptar que la distancia disminuye, ¿ok? Y además, una de las claves es ir más recto, que es muy fácil hablarlo. Bueno, que siempre queremos ir recto, ¿no? También en condiciones de seco donde la bola rueda más, ¿no? Pero en condiciones húmedas, pues todavía es más importante, ¿no? Ir recto para conseguir disminuir al final la distancia que vamos a hacer de golpes durante todo el recorrido que hagamos, ¿no? Claro, la bola va a correr menos, vas a hacer menos metros, que esto es importante también, ¿eh? A lo mejor es interesante también hacer un gapping, ya no solo en golpes a green o en salidas que la bola va a correr menos, sino pensar que hacemos la misma distancia que en verano. A lo mejor hay una diferencia de un 10% de distancia entre condiciones de seco y condiciones de húmedo. Entonces, bueno, esto también nos lleva a que hay que adaptar las expectativas. Pues en un hoyo donde a lo mejor hacer green en regulación te podía costar, pero lo puedes llegar a hacer en condiciones de seco, pues a lo mejor tienes que renunciar a ello en condiciones de húmedo y buscar el green más uno. Green más uno, dejarte el tercer golpe a una distancia que tú te sientas muy cómodo, con un palo que te sientas muy cómodo, cómoda, y a partir de ahí intentar dejarla lo más cerca de bandera para hacer el par. Y si no, pues bienvenido sea el bogey, ¿no? Hay que concentrarse en el control y no tanto en la potencia, aunque parece lo contrario, porque muchas veces decimos, no, como sé que mi bola va a hacer menos metros, le quiero atizar más a la bola. Y eso es un error, porque luego es cuando aparecen los errores en el swing, las dispersiones, y como hemos comentado, es muy importante ir más recto en este caso. Sí, sí. Por eso lo que decíamos, de incluso hacer 3/4 de swing, al menos hasta que cojas esa seguridad de que estás impactando bien a la bola. Pero bueno, si al final te concentras en el control, eso te va a ayudar. Desde el tee, estratégicamente, tenemos que tener en cuenta que el drive ya no ofrece tanta ventaja cuando la bola no rueda. Evidentemente lo que queremos es hacer la máxima distancia siempre que dejemos la bola en juego. En este caso, como la bola no rueda, prácticamente toda la distancia va a ser carry. Porque muchas veces hemos visto incluso bolas que vemos el pique, ¿no?, en medio de la calle y que la bola incluso ha retrocedido. Dices, esto con un drive, ¿cómo puede ser? Bueno, pues cuando los campos están muy blandos, pues pasa, ¿no? Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer aquí? Intentar compensar, aumentar el carry, en vez de intentar hacer un vuelo de bola un poquito más bajo y que luego la bola bote y avance, ¿no?, que muchas veces pasa en campos secos. Para conseguir eso, una de las cosas que podemos hacer es poner el tee algo más alto, intentar que el ángulo en el impacto sea un poquito más ascendente y a lo mejor con eso compensamos un poquito la pérdida de distancia. Y lo que comentaba antes Alex, es mucho más rentable priorizar precisión sobre distancia. Sabemos que no vamos a hacer nuestro récord de distancia ahora en época más húmeda. Pues bueno, vamos a intentar priorizar la precisión, ¿no? Y para ello, pues puede ser una buena idea ir a buscar palos de confianza como híbridos o hierros largos, los palos con los que tengamos menos dispersión y más porcentaje de calles cogidas, ¿no? O al menos de bola en juego. Y luego, una de las cosas que a veces se nos olvida, analizar el tema del viento. Recordad que viento en contra hace que, por el efecto del spin, pueda haber más dispersión lateral. Y ya, para rizar el rizo, si conocéis el campo, ir a buscar las zonas secas de la calle, porque al ser las partes más soleadas del campo, pues drenan mejor, secan mejor y dentro de lo que cabe son las que están menos blandas. Aquí hay algún hoyo, por ejemplo, tú ahora que vienes de jugar en La Roca, el hoyo 15, ¿no?, que siempre está muy húmedo. Sí, es un hoyo estrecho, cortito, pero siempre la calle está muy húmedo, con lo cual, bueno, ahí, si vas a calle, que lo ideal es ir a calle, ¿eh? Porque si vas hacia los lados, te metes en líos al lado y lado. Pero es una calle que por la zona en la que está le da poco el sol y aun incluso en época de verano hay veces que está húmeda. Con lo cual es un hoyo que el segundo golpe yo siempre ahí, si estoy en calle, bola un poco más al pie derecho y buscando golpe más limpio. Es que me da igual, porque he tenido ahí pegadas muy chungas de pegarle muy atrás y levantar mucha chuleta y avanzar 10 metros, ¿eh? Por el hecho de estar muy húmedo. Ese hoyo siempre, esa calle siempre, siempre, siempre. Sí, sí, totalmente. Así que esas son esas pequeñas ventajas que tiene el conocer el campo, ¿no?
Y luego, pues cuando haces un golpe de approach, que donde quieres que tirar la bola green, pues, claro, no es lo mismo en condiciones de seco que en condiciones de humedad o de invierno, ¿no? Entonces sí que es cierto que a lo mejor en invierno puedes buscar que la bola bote más cerca de bandera, porque en principio los greens, salvo un mantenimiento para secarlos y demás y hacerlos más rápidos, pues la bola va a recibir bastante mejor, ¿no? Hemos jugado con nuestro profesor alguna vez donde entrenamos en el Vallés y nos dice, no, votar antes de green. Y yo pensando, pero ¿cómo voy a votar antes de green? Quiero atacar bandera, tendré que votar en green. Votas en green, te vuelas el green. Botas 15 metros antes de green, ya que ello está duro y acabas dejándolo cerca de bandera, ¿no? Pues en condiciones de frío, lo contrario. Hay que pensar a lo mejor en buscar más botar en centro de green y teniendo en cuenta también lo que comentamos antes del palo a elegir, ¿no? Quizá es mejor en invierno, pues si tú tienes una distancia para un hierro 8, pues coger un hierro 7 en invierno. Primero, porque lo hemos comentado en otros programas últimamente, nunca vas a pegar el golpe perfecto o lo vas a pegar muy pocas veces, con lo cual vas a hacer menos distancia de la que tú vas a pensar y segundo, la bola no te va a rodar tanto. Entonces, bueno, en terreno blando se puede atacar más la bandera, por lo que hemos comentado. Sí, sí, totalmente. Y luego ya, cuando la bola está en green, un poco lo que hemos avanzado antes, ¿no? Ajustar la lectura, sabiendo que la humedad, el rocío, sobre todo a primera hora de la mañana, reducen bastante la caída lateral. Aquí habrá que hacer un pad más firme, sin miedo a pasarnos, ¿no? Porque la bola acaba frenando mucho más rápido que en verano. Hay que darle un poquito más de brío y, claro, evidentemente cuando haces que la bola salga a más velocidad, sabiendo que luego va a frenar antes, pues menos caída. Eso tenemos que tener muy claro. Y luego, a nivel de material, que es otra de las patas importantes, pues aquí no está de más, por ejemplo, llevar 2 toallas. Siempre llevamos una, ¿no? Para limpiar la cara del palo y tal. Pues aquí no está de más llevar 2, una seca guardada, por si llueve a medio recorrido o por si necesitas secar el grip, por ejemplo, pues para no secarlo con la misma toalla con la que limpias la cara del palo. Muy importante, ¿eh? Limpiar siempre la cara del palo. En verano también, pero aún más si cabe en invierno. Se nos llena de barro, se nos llena de césped y luego también el hecho de que la humedad afecta al vuelo de bola y afecta el impacto, ¿no? Elimina el spin, con lo cual pues aquí tenemos que intentar siempre limpiar la cara del palo. Habitualmente jugamos en torneos en los que se puede colocar en calle. Si hay regla de invierno, limpiamos la bola, la secamos, que también nos va a ayudar. Y luego, a nivel de bolas, podemos optar por coger unas de compresión media, más blandas, que funcionan mejor con menor temperatura y mantienen algo de distancia. Ese es uno de los condicionantes de material que a lo mejor podemos también adaptar para esta época del año. Y luego, yo no he jugado nunca, pero recomiendan en condiciones más agresivas, y esto pues los que jugáis en el norte, que estáis cansados de jugar en lluvia, pues los guantes de lluvia dicen que funcionan muy bien, mejoran el agarre incluso estando empapados. Así que si prevéis que vais a jugar en condiciones de lluvia bastante intensa, os pasáis por cualquier tienda de golf y buscáis unos guantes de lluvia. ¿Y sabes una cosa que a mí la he probado hace poco y me va bien? Pantalones de lluvia, aunque no llueva. ¿Ah, sí? Sí, los tengo desde hace un año, los he puesto 2 veces ahora, estas 2 últimas semanas, porque bueno, aunque no hace frío, había cierto riesgo de lluvia, las temperaturas ya no es el calor de 30 grados, sino que estamos jugando a 20, 21 grados. Entonces, son finitos, pero a la vez no te entra el frío y no son tan rígidos como unos pantalones largos de golf, sino que al ser de lluvia, esa textura más fina, como que yo me noto más flexible. Me noto muy cómodo con ellos. Ostras, pues tendré que probarlo. Justo el otro día vi un estudio creo que era de Golf Digest, que hablaba un poco del tema de las capas, ¿no? De si nos afectaba en la velocidad del swing. Y entonces hicieron como una prueba. Había un golfista que hacía unos cuantos swings con un polo, manga corta, luego con una capa, pues con un jersey, y luego pues ya con una chaqueta ya un poquito más gruesa. Y curiosamente, yo siempre hubiera pensado que cuanta menos ropa lleves, más rápido haces el swing, Yo también lo creo. pero los resultados que le salieron es que conseguía más velocidad de swing llevando una ligera capa por encima, un cortavientos o un jersey.
¿vale? Ya cuando pasaba a la siguiente capa y ya llevaba 2 o 3 capas de ropa, entonces ya sí que ya bajaba por el peso y por la flexibilidad que tienes, ¿no? La acumulación de capas, pero que una ligera capa no te afectaba en absoluto a la velocidad del swing. Con lo cual, no por el hecho de intentar mejorar el swing paséis frío. Es importante que esté el cuerpo caliente. Así que en ese sentido, una ligera capa de más tampoco nos va a afectar en el swing. Bueno, como veis, son pequeñas cosas que pueden parecer muy obvias, pero hay que tener en cuenta. Y sobre todo los que pasamos de una estación más seca a una estación un poco más húmeda, pero que tenemos la suerte de poder jugar, porque luego hay otros sitios donde los pobres se tienen que meter en simuladores porque no pueden jugar, pero los que sí que podemos jugar en invierno, pues al menos tener estos pequeños condicionantes, pues reducimos un poquito nuestras tarjetas. Y nada, podéis contarnos, sobre todo los que jugáis en condiciones más extremas, qué otros tips usáis. Estoy imaginando vuestros que jugáis con mucho viento, ¿no? No hemos hablado del viento, los que jugáis con mucha lluvia, los que jugáis cerca del mar. ¿Cómo encaráis este tipo de vueltas? Porque me imagino que son bastante complicadas, incluso también a nivel mental. Claro, porque al final hoy hemos hablado de condiciones de seco y condiciones, o sea, de verano-invierno, ¿no? Pero yo creo que si en invierno le metes viento, te afecta muchísimo más de lo que te puede afectar el mismo viento en verano. Con lo cual tiene que ser bastante más duro, ¿no? Seguramente sí. Y me imagino que algún día podremos ir a Escocia y poder catar este tipo de condiciones o jugar ahí en campos del norte, que me imagino que los que seáis de esa zona pues estaréis más acostumbrados e incluso pues estos tips que hemos dado pues los tenéis como muy por la mano. Y si tenéis alguno más que no hayamos comentado, pues compartidlo con nosotros y lo hablamos aquí en la antena. Os recordamos que tenemos las redes sociales, estamos en X y en Instagram, en Malos Golfistas, y tenemos el correo electrónico malosgolfistas@gmail.com. Como hemos dicho, este fin de semana estaremos jugando en Lleida, en el torneo de la Galaxy Golf League, y el circuito Galaxy hace un pequeño parón de un par de semanas hasta que ya encaremos las finales. Lo iremos contando aquí y esperemos que hagamos un muy buen resultado. Tenemos al equipo muy motivado y a ver si conseguimos la victoria. Nada más, lo dejamos aquí por hoy. Os deseamos una muy feliz semana de golf y que vayáis a por el verde. Adiós.